Olaya y Nelson Mandela, que son los barrios con mayor número de casos de COVID-19, y lo que se busca es frenar los contagios masivos. La captura de 12 personas, realizar 215 comparendos contrarios a la convivencia, inmovilizar alrededor de 165 motocicletas, se recuperó una de ellas que había sido hurtada días anteriores. A partir del día martes empieza una nueva rotación del pico y cédula. A las 6 de la mañana podrán salir las personas cuyo último dígito de la cédula termine en 0 y en 1, y así irá rotando a lo largo de la semana. Y el fin de semana, sábado y domingo, nuevamente habrá toque de queda en Cartagena. Es la información a esta hora desde la capital de Bolívar. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Importantes esos datos, gracias Yesenia por todo este reporte. En otras noticias, ya fue restablecido el paso por la vía Ituango en Antioquia. Decenas de campesinos y transportadores bloquearon por varias horas la principal carretera de acceso al municipio para solicitar medidas de atención ante el incremento de casos de COVID-19 en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. En el sector conocido como Bombillo, a 5 kilómetros de la entrada del municipio, atravesaron varios vehículos. El paso por la zona ya se normalizó. Capax, el conocido Tarzán del Amazonas, está viviendo el drama de muchas familias que no lograron darle el último adiós a sus seres queridos que murieron por el coronavirus en territorio brasileño. Su hijo falleció en un hospital de Manaus. Capax, reconocido héroe del Amazonas, conocido por cruzar el río Amazonas nadando y defender la selva amazónica, hoy vive un drama por cuenta del coronavirus. Su hijo murió como consecuencia de esta enfermedad en un hospital de Manaus, Brasil. 15 días mi hijo allá, sin poder hablar con él, la frontera cerrada. No podíamos ir allá ni venir acá. Qué tristeza, bendito Dios. Mi hijo allá de lo que no puede lograr. El hombre de 55 años se encontraba en el vecino municipio brasilero de Tabatinga, en donde enfermó y tuvo que ser trasladado a la capital del estado de Amazonas, donde falleció. Es un tema muy delicado. ¿Sabía que esto iba a suceder? No pensé que esto era tan grande. Frente a esta difícil situación que golpea al Amazonas y sobrepasa las fronteras, Capax hizo un llamado para reducir la propagación del virus y evitar que se registren más muertes. Quédense en tu casa, amigo, por Dios, señora, señor. No abusen, por favor, no abusen. Este es un peligro, por Dios. Usted depende, señora, de la salud. Cada uno de ustedes, amigos, señora, depende de la salud que tengan ustedes. Virus, pues a cualquiera en la calle. Las autoridades locales en Tabatinga, Brasil, registran 621 casos confirmados y 48 muertes. Entre tanto, su capital, Manaus, es una de las de mayor contagio en el Brasil. A la fecha registra 12.967 casos. Entre tanto, el departamento del Amazonas suma 2 nuevos casos, lo que suman ahora 1.388. Desde Leticia, Andrés Fuentes Cortés para Noticias Caracol. Lamentable esta información. Entre tanto, en Puerto Nariño, Amazonas, los médicos y las enfermeras están haciendo un llamado, están muy preocupados por lo que está pasando en el hospital del municipio, que no cuenta con los equipos necesarios para atender casos de COVID-19. Lo peor es que en esta zona están aumentando los contagios. La mujer de 28 años que era atendida en el hospital de Puerto Nariño, Amazonas, por presentar síntomas de COVID-19, fue remitida a Leticia por la gravedad de su estado de salud en un bote ambulancia. No se ve mejoría de esta paciente, ingresa al hospital, es recibida por los médicos internistas y los cuales ellos pues inician todo el manejo y está a espera de remisión para Bogotá pues por su complejidad. A la paciente ya le fue practicada la prueba COVID y se está a la espera del resultado, mientras los médicos del hospital de Puerto Nariño ven con preocupación la falta de información de los contagios con coronavirus en este municipio del Amazonas. Todavía no tenemos un listado oficial, al hospital no le ha llegado el listado oficial de sus pacientes, por ende no sabemos su cuadro clínico. Con aportes de comerciantes de la región, médicos y enfermeras de Puerto Nariño han adaptado un espacio en el hospital para atender a los pacientes con COVID-19. El hospital local de Puerto Nariño no contaba como tal con una sala de aislamiento para COVID, lo cual empezamos con un grito de auxilio y llamado por parte de todo el personal de salud. Faltan cosas, faltan camillas, faltan atriles, faltan mesas de mayo, falta un equipamiento todavía. En días pasados, el municipio de Puerto Nariño recibió una importante ayuda por parte del departamento de Antioquia, entregando material de protección personal para todo el equipo médico del municipio. De los 1.386 casos que se registran aquí en el Amazonas, 41 de ellos pertenecen al que es llamado el pesebre natural de Colombia.
Desde Leticia, Andrés Puentes Cortés para Noticias Caracol. Y Tumaco no se rinde ante la adversidad y ante la lucha contra el COVID-19. Los constantes llamados a las autoridades, al gobierno, por fin están dando frutos. Ventiladores, camillas y un tanque de oxígeno fueron entregados en las últimas horas en el Hospital San Andrés, que atiende a más de 500.000 personas. 453 casos positivos de COVID, 16 muertos y 16 recuperados. Son las cifras que evidencian el panorama que se registra en Tumaco en época de pandemia. Esto ha obligado a las autoridades a buscar ayuda a nivel departamental y nacional. Al habernos donado 4 ventiladores mecánicos, que sumados a los 5 que donó la gobernación, a que también le agradecemos, nos van a poder permitir mejorar nuestra capacidad resolutiva en este momento en el hospital. Una de las problemáticas que tiene Tumaco y la costa pacífica es la demora en la entrega de resultados de las pruebas que a diario se toman. Garantizar la presencia permanente del director de COVID del departamento en nuestro municipio, acelerar la lectura de las muestras que para nosotros es tan importante para tomar decisiones y hacer los cercos epidemiológicos. Tras un consejo de seguridad realizado en Tumaco, las autoridades solicitaron mayor acompañamiento policial y militar. Además, analizaron las medidas a tomar desde el próximo 1 de junio con la apertura económica que se tiene prevista. 12:54. Uno de los sectores más golpeados en esta cuarentena es el turismo. Recientes estudios demuestran pérdidas superiores a los 21 billones de pesos. Son muchos los lugares emblemáticos turísticos del país que están quietos. Es por eso que vamos a hacer un recorrido nacional con estos mágicos lugares que están cerrados por cuenta de la cuarentena. El sector de Palomino es uno de los complejos turísticos más apetecidos en La Guajira. Sin embargo, la emergencia por COVID-19 lo ha golpeado tanto que hasta quienes vendían artesanías pasaron de ganar el diario a no tener ni con qué comer. Joner Alvarado, ¿qué dicen los artesanos y también qué expectativas tienen? Cuéntenos. Por lo menos lo que dicen estas personas que actualmente viven del turismo es que se han visto afectadas junto a todas las restricciones por COVID-19 que hay en este corregimiento. Actualmente Palomino se encuentra cerrado. Habitualmente se veían algunos turistas en los principios de enero, febrero y marzo. Sin embargo, actualmente dicen las autoridades que ya han disminuido el flujo de turistas. Hablamos con la directora de turismo y lo que nos dice es que se ve muy lejos la reapertura del turismo en esta zona de Palomino. En Palomino, las mujeres arhuacas, que son grandes tejedoras, vendían a los turistas sus populares mochilas, que habitualmente son tejidas con materiales que nacen en algunas partes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy, en medio de la pandemia y ante la ausencia de visitantes, sus ganancias han quedado en cero. Teníamos sus mochilas, ya hemos parado un poco. Anteriormente se vendía 20, 30 mochilas por lo general. Normalmente uno el día pues se gana 500.000 pesos. Las playas de Palomino eran las más concurridas, incluso en las temporadas más bajas por cientos de visitantes. Sin embargo, hoy se encuentran completamente solas ante la situación de COVID-19 que vive el país. Quienes también pasan por su peor momento ante la ausencia de turistas son los que se dedicaban al tubing, que consiste en el descenso de las personas por flotadores en una parte del río Palomino hasta la desembocadura en el mar. Realmente pues estamos en la quiebra como tal. Las autoridades dicen que no ven cerca una reapertura de las playas. Primeramente estamos en el prealistamiento de las playas, lo cual nos piden, nos exigen que tengamos un estudio de capacidad de carga para poder abrir nuevamente las playas, lo cual permitiría beneficiar a muchas familias nuevamente. Hoy Palomino está desolado, sin los turistas nacionales y extranjeros que habitualmente se veían caminar por las calles. Actualmente lo que estamos observando es la manera como algunos habitantes han cerrado, han blindado el corregimiento de Palomino para evitar el ingreso de ellos, de los turistas que actualmente mueven la economía en toda esta zona y ante las restricciones que hay, por supuesto, de COVID-19. Con ramas y alambres, ellos dicen que han sellado para protegerse y además evitar contagio por COVID-19 en este corregimiento. Información desde Palomino, en La Guajira. Joner Alvarado, Noticias Caracol.
Gracias, Joner, por toda esa información. Y en el municipio de San Gil, que es considerado y reconocido como la capital turística de Santander, los empresarios del turismo de aventura están diciendo que están a punto de ir a la quiebra. Vamos a ir con Sergio Díaz para que nos cuente un poco más. Sergio, ¿qué dicen los afectados? Juanita, pues dicen que están muy preocupados, pues no saben qué va a pasar, pues se ha obstaculizado su principal ingreso, su principal modo de sustento. Pues como usted lo dice, San Gil es considerada la capital turística de Santander, así que su economía depende en 70% precisamente del turismo. Justamente estamos aquí frente al Parque Natural Gallineral, una reserva ecológica de este municipio, y estamos ante una imagen lo que se consideraba impensable, que estuviera totalmente desolada, pues cada fin de semana eran cientos los turistas, sobre todo extranjeros, los que llegaban a este lugar. El imponente cañón del Chicamocha hoy luce así, majestuoso como siempre, pero solitario desde hace varias semanas. Los turistas que llegaban a admirarlo desde la altura no han podido regresar en sus parapentes o en las cabinas del teleférico del Parque Nacional del Chicamocha. Francis Eliana Vázquez lleva 9 años trabajando en este atractivo que hoy está paralizado. En su celular guarda los recuerdos de lo que considera la principal fuente económica de San Gil. Es un sentimiento de tristeza, una desolación total como lo pueden ver. Y bueno, también un sentimiento de incertidumbre porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos cuándo podamos volver a retomar nuestras labores. Ante la crisis del turismo, todos en San Gil han tenido que reinventarse. Hemos estado haciendo bolsas para hacer mercado, material reutilizable. Situación similar es la de Sergio Gómez, quien ya no lleva a los visitantes a recorrer el río Fonce en la práctica de canotaje. Hoy está dedicado a algo muy diferente. A nosotros se nos ocurrió la idea pues de utilizar las máquinas para confeccionar tapabocas y donarle pues a la gente necesitada, porque también hubo mucha gente al principio que se aprovechó de la oportunidad y empezó a sacar tapabocas y los vendían a 2.000, a 3.000 o hasta 5.000 pesos un tapabocas, y había gente que no estaba en la capacidad de adquirirlo. El río permanece solitario, así como las calles y vías que solían ser concurridas en San Gil, municipio posicionado como la capital turística de Santander. Acabamos de pasar la mejor época del año, que es Semana Santa, una época que no pudimos trabajar. Nosotros básicamente en un día fácilmente podíamos atender 200, 300 familias. Ante la crisis, piden ayuda para poder sobrellevar el aislamiento mientras es posible que vuelvan los visitantes. Estos empresarios y promotores del turismo en San Gil esperan que las actividades a las que han recurrido para reinventarse y generar ingresos durante esta época les den los ingresos suficientes o que les aguanten el mayor tiempo posible hasta que termine la pandemia y que puedan volver a retomarse las actividades. Desde el municipio de San Gil, en Santander, Sergio Díaz, Noticias Caracol. La capital turística de Santander, gracias Sergio. Vamos ahora al municipio de la Playa de Belén, esto es en norte de Santander, donde es muy difícil la situación que vive el sector del turismo. Según trabajadores, desde el mes de enero no llegan visitantes a la zona. Diego Velosa nos envió el siguiente informe. Gracias. Primero déjenme mostrarle en qué lugar nos encontramos. Este es el Parque Natural Los Estoraques, ubicado en la Playa de Belén. Formaciones geológicas de millones de años, y estamos aquí porque este es un sitio natural muy visitado por turistas de todas partes del país, incluso del extranjero. Pero nos comenta la gente que vive del turismo en este lugar que desde el mes de enero, cuando se presentó una situación delicada de orden público y luego con la declaratoria de emergencia por el COVID-19, los turistas no volvieron, creando una crisis bastante grave para el sector. Este es el municipio de la Playa de Belén, norte de Santander, reconocido por ser uno de los pueblos patrimonio de Colombia. La belleza de su arquitectura colonial lo hizo merecedor del título. Sin embargo, por estos días sufre ante la falta de turistas. Desde enero está cerrado el parque, no han vuelto turistas. El Parque Natural Los Estoraques, uno de sus principales atractivos, permanece vacío. A la difícil situación de orden público, ahora se sumó la cuarentena por coronavirus. Primero con la situación de orden público que se vivió en esta zona y ahora con lo de la pandemia, los turistas no han podido volver a este lugar tan hermoso. Por la crisis del turismo, 500 personas entre hoteleros, trabajadores informales y comerciantes perdieron su empleo. Son microempresas, son asociaciones, son
ventas de comida y todo eso es informal y vive precisamente de la ayuda que genera el turismo. La mala hora también afecta a los promotores turísticos. De hecho, la agencia ya lleva 2 meses completos más unos días cerrada. Quienes viven del turismo en la playa ya están pensando en cerrar sus establecimientos. Se calcula que de enero a la fecha se han perdido cerca de 4.000 millones de pesos por la crisis del sector del turismo, tan solo en este municipio. Por eso los afectados le piden ayuda al gobierno nacional. Y cabe recordar que este es uno de los sitios turísticos más importantes del norte de Santander, que vale la pena visitar. En la playa de Belén, Diego Velosa, Noticias Caracol. Gracias, Diego. Ahora nos vamos para el sur del país, para el sur de Colombia. El Santuario de las Lajas y la Laguna de Cocha son 2 de los lugares más emblemáticos de Nariño que, por supuesto, han sentido también las consecuencias de esta pandemia por el COVID-19. Vamos a ir con David Sánchez para que nos cuente cuál es el panorama en estos lugares tan hermosos. David. Es un panorama triste y desolador. Normalmente por esta época hay más de 50 buses que llegaban hasta este sector del puerto de la Laguna de la Cocha para traer a turistas de todas partes del mundo y de Colombia. Sin embargo, hoy todo está detenido. Este era el panorama normal en un puente festivo en la Laguna de la Cocha, zona rural de Pasto. Y este es el de hoy. La desoladora imagen da cuenta del difícil momento que viven más de 13.000 personas que viven del turismo y completan más de 2 meses paralizados. Es algo que da ganas de llorar, de ver esta desolación que no sabemos qué hacer, porque realmente solo vivíamos del turismo. Muchos de los afectados cuentan con préstamos bancarios y por el momento no están generando ningún tipo de ingreso. Ahorita pues les cuento que estamos como mal porque casi no salen las artesanías y ahorita estamos pues aquí estancados porque no sale nada y estamos sin trabajo, estamos jodidos la verdad. Dicen que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional, departamental o municipal. Ahorita estamos sobreviviendo, digamos, como se dice, pues algunos de milagro, ¿no? Otros pues estamos buscando a través de la pesca, como se debe tener en cuenta que el tema del turismo es de los últimos años de activar, entonces pues hay gente que se está dedicando a hacer artesanías, gente que se está dedicando a la construcción. Mala, no hay ya con qué comer, por eso uno tiene que sacar esos cargas de carbón para vender, para llevar la remesa para la familia. La soledad también se ha apoderado del Santuario de las Lajas, considerado el más bello del mundo y hasta donde a diario llegaban más de 120.000 turistas. Los alrededor de 300 lancheros están así, detenidos, totalmente parados en el puerto, esperando que la situación mejore. Sin embargo, son conscientes que el sector turístico será uno de los últimos en reactivarse. Desde la Laguna de la Cocha, David Sánchez, Noticias Caracol. Muy preocupante el panorama, David, gracias. Nopsa y Ráquira son uno de los municipios emblemáticos de Boyacá por la creatividad de sus artesanos que también esperaban fines de semana como este para comercializar sus productos a centenares de turistas. Jairo Niño, cuéntenos qué dicen los artesanos. Mire, yo los saludo desde Ráquira, Boyacá, donde los artesanos han manifestado que se encuentran prácticamente en quiebra y además con millonarias pérdidas. Los fines de semana o puentes festivos como el que estamos pasando en este momento, lo que ustedes observan en este momento, llegaban miles de turistas, cientos de turistas precisamente a comprar esas artesanías. Y por el momento está sucediendo lo que ustedes observan, total desolación y sus negocios cerrados, pues nadie llega a comprar estas diferentes artesanías. En medio del colorido de sus calles, las formas y figuras de las artesanías que moldean artesanos de Ráquira en Boyacá han quedado rezagadas en los mostradores, que antes eran admirados por centenares de turistas. Nos perdimos la temporada de Semana Santa, que es una de las mejores del año, y pues aquí nosotros pues no vendimos absolutamente nada. La creatividad sigue más viva que nunca. Hay producción, pero no hay compradores. Y desafortunadamente pues nosotros dependemos, como te dije, del turismo. Y pues la verdad nuestro sustento es este, y pues como no tenemos el turismo, no tenemos quien nos compre nuestros productos. Entonces pues la gente ya no podemos más, no. Esta crisis nos afectó ya demasiado. La misma situación afecta a los artesanos que elaboran en sus tradicionales telares las famosas ruanas de Nopsa. Hace más de 3 meses que estamos totalmente estancados y no hemos podido vender una sola ruana, una sola prenda,
Entonces estamos totalmente en quiebra con los negocios. La capital mundial de la Ruana y Ráquira, reconocida además como la tierra de la carranga, también esperan alternativas que ayuden a reactivar sus economías. No ha habido ayudas de ningún tipo por Artesanías de Colombia ni por ningún ente nacional. Mientras vuelve el turismo a estos municipios de Boyacá, 3.500 artesanos de Ráquira y 1.250 de Nopsa continúan esperando una ayuda del gobierno que les permita aliviar la crisis que llegó con el COVID-19. Miren, mientras no se reactive el turismo, han dicho los artesanos que sus negocios continuarán así, totalmente cerrado y con las artesanías en las calles sin que realmente alguien llegue a comprárselas. Ellos han manifestado además que ojalá alguna autoridad les colabore con el tema de crear algunas plataformas digitales y así poder empezar a ofrecer sus productos. Desde Ráquira, en Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Ayudas para todos los artesanos. Gracias, Jairo, por ese reporte. Nos vamos ahora para Cali porque los paseos por el río Pance ya hacen parte de una tradición. Es prácticamente obligatorio hacer ese recorrido, pero todos los comerciantes que dependen de ese plan turístico ya se declararon en quiebra. Vamos a ir con Jefferson Bolívar para que nos cuente qué es lo que están diciendo ellos. Jefferson. Juanita, pues en este momento las personas de los dueños de los establecimientos y balnearios reconocen las ayudas que le ha dado el gobierno, pero son insuficientes. Ellos de alguna u otra forma han intentado comercio y ventas dentro de la comunidad, pero tampoco les alcanza. Aunque esta situación es constante desde que está la pandemia, dicen que el hambre y los gastos no dan espera. Al restaurante de Doña María Emilce llegaban cientos de caleños y turistas que sagradamente cada fin de semana y festivos subían a Pance, La Vorágine y San Francisco para disfrutar de un día cerca del río. De esto solo queda el recuerdo y el sabor amargo de las pérdidas. Doña María se declaró en quiebra. Dicen que es que ahora uno gasta más energía, pura mentira, porque siempre la gente que vivimos por acá siempre mantenemos en la casa y siempre hacemos lo mismo, entonces no gastamos más energía. Antes hemos apagado empleadores, neveras, de todo, y los recibos bien caros. El mismo drama lo vive Diego Forero. Afecta porque, por ejemplo, hoy era un día que esto era a reventar por ser mañana el día festivo, pero en realidad, como puedes ver, tenemos el negocio totalmente cerrado. Sin turismo no tienen cómo sostenerse y aunque han intentado reinventar sus servicios, no logran recuperarse. Mi madre tenía 10 empleados y de 10 no tiene sino 3. Nada más hizo que haciendo esfuerzos porque no da para más. Desde el gobierno local planean estrategias para la reapertura gradual. Los protocolos que va a acompañar la respectiva municipalidad a través de la Secretaría de Salud y donde por supuesto la Secretaría de Turismo de Cali va a acompañar la reactivación de lo que es las Tres Cruces, Cristo Rey, Pance, San Antonio. Mientras eso ocurre, los más afectados esperan ayudas para mitigar las pérdidas que les dejó la pandemia. Mire, yo les quiero mostrar el río Pance como permanece en este momento, con acceso restringido, y pues las autoridades de movilidad y policía mantienen operativos en las entradas vehiculares. Con esta imagen los dejo. Información desde el río Pance en Cali. Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. ¿Cómo se extrañan esas tradiciones? Y además el río también está recibiendo un respiro. Gracias, Jefferson. Otro de los atractivos del país está en Antioquia. Allí el gremio del turismo lanzó un SOS ante el incremento del desempleo y también pues en medio de la pandemia. La gobernación de Antioquia, de hecho, anunció la propuesta de un plan piloto para activar de forma gradual el turismo. Catalina Botero, ¿qué dice el gremio y en qué consiste esta propuesta de la gobernación? Los dueños de establecimientos turísticos han manifestado que las pérdidas ya son incalculables y además de eso han dicho que las consecuencias cada día son peores. Según Fenalco de Antioquia, se estima que se pierdan alrededor de 1.500 empleos, hablando desde la formalidad sin contar a las personas que trabajan desde la informalidad. Ante este panorama, la gobernación de Antioquia estipuló que en esta mesa de trabajo que se creó el día de ayer junto al Ministerio de Industria y Comercio se planteará la posibilidad de hacer una apertura gradual del sector turismo en algunas partes del departamento. Aquí les mostramos un poco del panorama de algunos municipios donde su principal actividad económica es el turismo. Así luce el Peñol.
Los lancheros no están, los hoteles con sus puertas cerradas, los vendedores de artesanías cumpliendo el confinamiento y la preocupación en aumento porque uno de los protagonistas de la vida económica de este municipio es el turismo que no está llegando. Muchos campesinos que vivían de los servicios turísticos que prestaban en las diferentes fincas, hoy no les está ingresando los mismos recursos para el sustento familiar. Según Cotalco Antioquia, más del 90% de los hoteles están cerrados en el departamento y las ventas han disminuido en un 99% respecto al año anterior. Los comerciantes han lanzado un SOS. Creo que sería básico para nosotros en temas de hotelería hacer una apertura gradual, donde no seamos los últimos del eslabón de esta cadena en abrir, porque pues creo que fuimos uno de los primeros en cerrar y ya vamos para 3 meses. El panorama en el Valle de Aburrá no es diferente. La esperanza para los dueños de establecimientos turísticos, agencias de viajes, guías de turismo informal, parques temáticos, parapentistas, entre otros, es casi nula. En este momento estamos todos con la soga al cuello, no vemos luz al final del túnel, no tenemos ninguna fuente de ingreso. Y no es solo nuestro deporte. En la zona de San Félix, muchas agencias de viajes. Ante este panorama, el gobernador de Antioquia anunció que en los próximos días hará una propuesta para poder reactivar de forma gradual el turismo en el departamento. Yo creo que una reactivación de turismo que sería muy probable en el departamento con cierta prontitud sería de un turismo, llamémoslo, intersubregional, es decir, la capacidad de turismo entre 2 subregiones que tengan muy baja circulación del virus. Según Migración Colombia, el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro ha dejado de recibir 5.500 pasajeros que diariamente ingresaban y salían del departamento. En este momento, cerca de 4.300 empresas que están registradas ante FENALCO dicen que necesitan unos beneficios urgentes, pues el sector turismo representa el 3.6% del PIB a nivel departamental. Información que entregamos desde la capital antioqueña, Catalina Botero, en Noticias Caracol. Gracias, Catalina, por ese reporte. Mientras tanto, en Bogotá y en Cundinamarca, varios sitios turísticos implementaron algunas estrategias para transformarse en medio de la pandemia. Acá les vamos a mostrar cuáles son las nuevas apuestas de Monserrate, el tren de la Sabana y la mina de sal de Nemocón. Uno de los lugares más visitados por los colombianos es el Cerro de Monserrate, no solo por el santuario, sino por su atractivo gastronómico, pues son más de 6 restaurantes los que prestaban sus servicios, pero por la pandemia tuvieron que cerrar y crear una estrategia denominada Cocinero en Casa. Tenemos una brigada de 37 cocineros dispuestos a poder llegar a la casa de cada cual. Los costos son muy similares a lo que sería el costo de uno salir a hacer el mercado, de preparar su propia comida y que alguien de golpe te ayude en poder prepararla. La mina de sal de Nemocón, que por primera vez en sus 500 años de historia tuvo que cerrar sus puertas, ahora le apuesta al turismo virtual. Bueno, inicialmente es un recorrido totalmente guiado, durante más de 1 hora y media. Al inicio conocerán el Museo de Historia Natural de la Sabana. Aquí les contaremos en este museo por qué razón hay sal en Colombia. Después vamos a descender por más de 60 escalones y llegaremos ya a un recorrido totalmente plano donde conocerán inicialmente los espejos naturales de Salmuera, después conocerán la capilla que hicieron los mineros en honor a la Virgen del Carmen. ¿Y alguna vez ha viajado en el tren de la Sabana? Este medio de transporte se está preparando con un fuerte esquema de bioseguridad para cuando se supere la emergencia. Los visitantes que llegan en el tren de la Sabana, que por cierto es de los atractivos turísticos más importantes de la región y del país, que Cajicá cuenta con las mejores normas de bioseguridad y asepsia para garantizar la salud de todos nuestros visitantes. Estos y otros sitios turísticos de Bogotá y Cundinamarca día a día trabajan por mantener la confianza de sus clientes mediante estrategias seguras e innovadoras. 1:16 minutos, hacemos una pausa, pero antes los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter, somos @noticiascaracol. Dijo que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha todas las ocasiones para atacar y difamar a su país. De lo que tenemos que estar en guardia ahora es que algunas fuerzas políticas en Estados Unidos
toman como rehenes a las relaciones chino-estadounidenses e intentan empujar las relaciones chino-estadounidenses hacia una llamada nueva Guerra Fría. La fricción de larga data entre los dos países sobre el comercio, los derechos humanos y otros temas ha venido creciendo desde el brote del virus. Es lamentable que aparte de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también haya una especie de virus político que se propaga por los Estados Unidos. Este virus político es el uso de todas las oportunidades para atacar y desprestigiar a China. Las críticas de Washington se han visto ampliamente en los Estados Unidos como un intento de Trump de desviar la atención de los fracasos para enfrentar el COVID-19. El ministro Wang aseguró que China está abierta a la cooperación internacional para identificar la fuente del nuevo coronavirus, pero enfatizó que cualquier investigación debe estar libre de interferencia política. Y Corea del Norte discutió nuevas políticas para aumentar su disuasión de guerra nuclear durante una reunión militar presidida por el líder Kim Jong-un. La reunión fue la primera aparición pública reportada de Kim en más de 3 semanas y se produjo después de que los medios estadounidenses dijeron el viernes que la administración Trump había discutido la realización de la primera prueba nuclear de Estados Unidos. En la reunión se tomaron medidas cruciales para aumentar considerablemente la capacidad de ataque de potencia de fuego de las piezas de artillería del Ejército Popular de Corea. Y en la región también aumentan las tensiones. El primero de los 5 buques iraníes cargados de combustible ya se encuentra en aguas venezolanas. Estados Unidos asegura que Nicolás Maduro canjeó los más de 1.5 millones de barriles de gasolina por 9 toneladas de oro. Así se registró el ingreso de la embarcación Fortune, la primera de los 5 buques iraníes cargados de combustible y aditivos a aguas venezolanas. Las imágenes se conocieron después del anuncio hecho por el ministro del Petróleo Tarek El Aissami en Twitter. Más tarde, en la misma red, la Embajada de Irán en Venezuela confirmaba el arribo con el mensaje de bienvenida enviado por un tripulante del barco de la Armada venezolana que escoltó el ingreso de la nave que planea entregar el combustible en la refinería El Palito. Agradecemos y apreciamos infinitamente el apoyo recibido por la hermana República Islámica de Irán. Este es el recorrido que siguen los otros 4 barcos que traerán a ese país cerca de 1.53 millones de barriles de gasolina. El viaje de estas embarcaciones ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos, nación que mantiene fuertes sanciones económicas a Venezuela e Irán, 2 naciones con estrechas relaciones diplomáticas desde el mando de Hugo Chávez. Entre tanto, en las calles de Caracas ya se ven filas en las estaciones de servicio a la espera de este combustible. Venezuela enfrenta una dura caída en la producción de petróleo por cuenta de sanciones internacionales y la insuficiencia de abastecimiento en las refinerías estatales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó este domingo de ridículas las acusaciones en su contra en el primer día de su juicio por corrupción en Jerusalén. Durante la audiencia de 1 hora, los abogados del primer ministro pidieron varios meses para estudiar los elementos de prueba, mientras que la fiscalía pidió que los testigos sean escuchados rápidamente. Los 3 jueces indicaron que estudiarán estas solicitudes y aplazaron al 19 de julio la sesión a la que solo asistirán los abogados. El buen clima que se registra en España motivó a cientos de personas a las playas en ciudades como Barcelona. En la mítica Barceloneta se les vio con poca distancia social, bronceándose, compartiendo con amigos y bañándose en el mar, algo que está estrictamente vetado por las autoridades, quienes le recordaron a los visitantes las normas aún vigentes por la pandemia. Mañana lunes esa ciudad y el área metropolitana entrarán en fase 1 de la desescalada, lo que implica la reapertura de cientos de negocios, reuniones de hasta 10 personas, entre otras medidas. El Papa Francisco bendijo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro por primera vez desde el inicio de un encierro. Decenas de fieles, guardando la distancia y usando máscaras por protección durante corto tiempo, vieron también en la ventana de los apartamentos papales al Papa Francisco. La Basílica de San Pedro se reabrió por completo el lunes con las iglesias católicas de Italia autorizadas a celebrar misas públicas por primera vez en 2 meses en la última flexibilización de las restricciones de coronavirus. Y el día en imágenes nos trae las escenas de violencia que no se veían desde hace meses. Enfrentamientos entre la policía china y manifestantes que salieron a las calles de Hong Kong para protestar contra el proyecto de ley de seguridad nacional promovido por Pekín, al que muchos ven como el fin de la libertad.
Los pocos fieles que se reunieron en la gran mezquita en la ciudad sagrada de la Meca para asistir a las oraciones de la festividad musulmana al concluir el mes de ayuno del Ramadán. Arabia Saudí comenzó un toque de queda de 5 días ante el aumento de los contagios. Y aquí los visitantes que le vuelven a dar vida al zoológico de Wuhan, la ciudad donde surgió el nuevo coronavirus. Ese gobierno aseguró hoy estar abierto a una cooperación internacional para identificar el origen del virus. Ahora les contamos los pedalazos que una niña dio en más de 1000 kilómetros para salvar la vida de su padre y que le representaron la oportunidad de hacer su sueño realidad como ciclista profesional. Esta es la historia de Joy Kumari. El bloqueo en las vías de Gurugram, cerca de Nueva Delhi, para frenar la propagación del coronavirus, no fue impedimento para que Jyoti llevara a su papá hasta el estado de Bihar en busca de atención médica. Tomó su bicicleta y junto a su papá sentado en la parte de atrás sosteniendo sus pertenencias, recorrió 1200 kilómetros en 7 días. Venimos de Gurgaon, mi padre tuvo un accidente, así que no lo pensé 2 veces y traje a mi padre aquí con mi bicicleta. El arduo viaje con su padre en bicicleta fue noticia. Su resistencia llamó la atención de la Federación de Ciclismo de India, que le ofreció a Jyoti la oportunidad de una prueba para integrar el equipo del país. Incluso la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, elogió los esfuerzos de la menor. Esta hermosa hazaña de resistencia y amor ha capturado la imaginación de los indios y la Federación Ciclística. La joven de 15 años dijo que quería continuar con sus estudios y la federación le ofreció ocuparse de su formación. Ahora se espera que viaje a Delhi después de que se levanten las restricciones en el país. Vamos con otras informaciones. Los médicos en el mundo siguen buscando tratamientos contra el COVID-19. En nuestro país el tratamiento con plasma ha ido tomando fuerza y de hecho varias instituciones están haciendo investigaciones sobre esto. Pero ¿cuál es su futuro en nuestro país? Acá les contamos. El tratamiento con plasma convaleciente es un procedimiento en el cual se extrae una porción de sangre de una persona ya curada de COVID-19 y se adquiere el plasma. Este contiene proteínas que actúan como antivirales y neutralizan el virus al inyectarlo en un paciente enfermo. Sin embargo, como no existe aún un tratamiento absolutamente efectivo, para poder efectuarlo en Colombia debe pasar por la aprobación del INVIMA. Le hacemos un llamado o una invitación a la comunidad científica y a los hospitales que deseen adelantar ensayos clínicos con plasma convaleciente a que soliciten la evaluación y aprobación por parte del INVIMA para iniciar estos estudios en el país. No obstante, la elaboración de un ensayo clínico resulta bastante costoso y no todos los centros médicos están en condición de costearlo. Pienso que se le debe dar prioridad a la aprobación de protocolos y guías de manejo institucionales por parte de los entes de control para poder empezar a aplicarlo en el tratamiento de los pacientes que están graves. Es una necesidad, es quizá el tratamiento que más ventajas demuestra y que mejor perfil de seguridad tiene con respecto a lo que tenemos hoy en día. La Universidad del Rosario hasta el momento es la única institución autorizada para hacer ensayos clínicos en el país. Que consiste en ofrecer a pacientes con COVID-19 hospitalizados que no necesitan ventilación mecánica ni ingreso a las unidades de cuidados intensivos, un tratamiento a partir de plasma de pacientes convalecientes. El Hospital San José en Bogotá ya tiene listo un protocolo para la realización de este tratamiento. El Banco de Alimentos entrega a esta hora mercados y ayudas a ciclistas y promesas del deporte en el sur de Bogotá. Se trata de alimentos básicos para que puedan permanecer en cuarentena. La entrega tenía un solo fin: apoyar desde el Banco de Alimentos a ciclistas en condiciones de vulnerabilidad que se han visto afectados por el COVID-19. Bueno, primero que todo queremos darle gracias a Dios que hizo posible esta entrega de mercados al Banco de Alimentos también, al Ejército Nacional de Colombia, también por intermedio de los voluntarios del Banco de Alimentos que pudieron realizar esta entrega para los deportistas de la Liga de Ciclismo de Bogotá y de la Federación Colombiana de Ciclismo. Nosotros estamos haciendo un trabajo con jóvenes con población vulnerable. En esta ocasión más de 300 mercados se entregaron a ciclistas pertenecientes a la Federación de Ciclismo de Colombia y Liga de Ciclismo de Bogotá y a las personas que están detrás de estos deportistas. Es un mercado que contiene granos, que contiene lácteos, que contiene gaseosa. Es más o menos un mercado de 2 arrobas.
El ejército acompañó esta iniciativa que busca llegar a los sectores más necesitados de Bogotá y municipios vecinos entregando ayudas a los que verdaderamente lo necesitan. Y seguimos destacando las buenas acciones. En una caravana nocturna, la Unidad de Gestión del Riesgo, los bomberos de Cundinamarca y algunos moteros voluntarios entregaron 500 ayudas alimentarias a varias familias venezolanas que caminan y tratan de regresar a su país. En medio de la noche fría empezó la caravana humanitaria con el propósito de brindarles alimentos a los ciudadanos venezolanos que decidieron irse caminando hasta su país. Tenemos que irnos pies como sea porque de verdad tenemos mucha necesidad y no tenemos los recursos necesarios. Incluso hay algunos que ya venían caminando desde otros países de Sudamérica. Eso es una vida de Perú para acá y de le falta de aquí para Cúcuta. ¿Cuántos ya son más? ¿Y cómo tienen los pies? Uy, tengo una llaga así. No tenemos ni zapatos. Caminan acompañados de su maleta, una cobija y la muda de ropa que llevan puesta. Están caminando yéndose porque no quieren esperar, quieren irse. Pasan una noche mientras ven a grupos de unos así, pues se unen y después se van. Leani Medina es madre de 2 niños. Dice que ella espera alguna ayuda para movilizarse en bus. No quiere exponer a sus hijos a esas largas caminatas. Familias que estamos en una situación precaria, donde hemos encontrado algunos menores que están en una situación también de deshidratación, algunos pues con procesos también de afectación en sus miembros inferiores pues, por esas largas caminatas. Con agradecimiento recibieron la sopa y el arroz que el Cuerpo de Bomberos, la Unidad de Gestión del Riesgo y motociclistas voluntarios les entregaron. Se ha logrado entregar hasta el momento más de 500 ayudas alimentarias a estas personas pues, que en este momento están en una situación precaria y que están en desplazamiento nuevamente a su país de origen como es Venezuela. Aseguran que en Colombia, a diferencia de otros países, se han encontrado en sus caminatas con muchos corazones solidarios. Al volver John Córdoba, Salvador del Colonia, sobre la hora apareció el poder goleador del colombiano para rescatar un punto frente al Fortuna Düsseldorf. Además, el legendario Mike Tyson anunció oficialmente su regreso a los cuadriláteros. El boxeador peleará para ayudar a personas con problemas de drogadicción y sin hogar. Ahora y a todas, si es de tela, se debe lavar con agua y con jabón. Si es común o quirúrgico, puede usarse en promedio 8 horas o cámbialo antes si está húmedo o sucio. No lo reutilices ni laves. Recuerda que tiene un derecho. La banda metálica va hacia arriba, se moldea sobre la nariz. La cara azul o impermeable va hacia afuera y se debe manipular siempre de los elásticos. Hay que dejarlo quieto, no debes estar quitándolo y mucho menos tocarlo. Si por error lo haces, lávate las manos. No lo uses debajo de la nariz, debajo del cuello y menos en la cabeza. No se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie. Al desecharlo, corta alguna parte para evitar su reutilización y ojalá usa una bolsa especial. Conectémonos, está en tus manos. Noticias Caracol ahora. Si yo los veía por todos lados juntos y ella la acompañaba a sus asuntos de ganado. La extraña desaparición de un ganadero en el Meta. Fue el único hombre que yo amé. El domingo mi hermano me dice Alberto no contesta el celular. Una búsqueda incansable con un final inesperado. Cuando ya llevaba bastante tiempo ya me preocupé y dije, no, esto ya tiene un desenlace fatal. ¿Hasta dónde puede llegar la avaricia? Por la ambición a la plata, por quitarle todo, dejarlo sin nada. Séptimo día. Esta noche, después de Los Informantes. Tú nos ves, Caracol TV. Hola amigos, soy Carlos Vives y quiero llevarlos a descubrir mi nuevo álbum Cumbiana, música del cielo, del agua y de la tierra. Tiendas D1, distribuidor exclusivo en Colombia del nuevo lanzamiento en CD de Carlos Vives, Cumbiana. Cómpralo por 12.990 pesos y prepárate para el viaje. Tiendas D1, calidad alta a precios muy bajos.
La Fórmula 1 de Herbalife Nutrition es buena fuente de proteína, 21 vitaminas y minerales. Es una buena alternativa para complementar mi nutrición. Y es delicioso. Contacta a un distribuidor independiente. Herbalife Nutrition, 40 años cambiando el mundo de las personas. Ingresa a tu droguería más cercana.com. Ubica tu farmacia de confianza y pide jabones asepsia a domicilio. Si nos vamos a amenazar, hagámoslo bien, doctor. Pues que se le olvida que tengo pruebas. Usted me dijo que su mamá, su madre, estaba muerta. Pero no es verdad. Que a ella, a la edad que tiene, cualquier cosa le puede pasar, un infarto, un accidente. La venganza de Analía. Este martes a las 8:30 de la noche. Y nos ves, Caracol TV. Para que no nos extrañes del todo, llegaron los domicilios de Cine Colombia, perros, crispetas, sushi y más. Productos de calidad elaborados bajo estrictos protocolos de higiene. Todo el sabor del cine en tu casa. Pídelo ya llamando al 748-2555, www.cinecolombia.com o en Uber Eats. Eso que haces con tu tiempo, queremos cuidarlo. Por eso, pide Internet Fibra Movistar, el único con velocidad simétrica desde 100 megas y por primera vez Netflix incluido en tu plan. Una buena nutrición permite que el organismo esté saludable y fortalece el sistema inmune. Protégete desde adentro. Un mensaje de Ensure. Mantente fuerte para seguir adelante. Ingresa a tiendaabot.com.co y pide tus productos Abot Nutrición sin salir de casa para que te sigas cuidando y cuides a los tuyos. O encuéntralos en tu tienda virtual preferida. Amor, ¿esa no es la toalla del perro? El nuevo y mejorado Rindex 2 en 1. Detergente con un toque de suavizante. Deja tu ropa increíble y con un aroma irresistible. En las noches con Caracol vive grandes historias, grandes emociones. La venganza de Analía a las 8:30 de la noche. ¿Hemos pensado en dejar de hacer lo que estamos haciendo con Mejía? ¿Irte con Pablo? Homicidio de Rosalvira Celi en Bogotá. Un niño de 5 años fue rescatado luego que se descubriera que su mamá lo castigaba amarrándolo con una cadena. El caso llegó a las autoridades tras la denuncia de la comunidad. Merce Trujillo, ¿cuál es el estado de salud del niño? Pues este menor que convivía en la vereda Bajo Pedregal del municipio de Rivera junto con su madre y otros familiares, luego de que las autoridades se dieran por enterado de este caso, lo trasladaron hasta un centro asistencial. Allí se le practicaron varios exámenes. El menor tuvo que darle inicio a un proceso psicológico debido a los trastornos que le habían generado estos maltratos a los que era sometido por parte de su progenitora. Rechazo y consternación ha provocado este castigo al que era sometido un niño de 5 años por parte de su madre, que le ataba sus manos con una cadena. Para evitar de que éste tuviera movilización en el inmueble, supuestamente porque era muy inquieto y no hacía caso. El hecho fue conocido por la Comisaría de Familia de Rivera Huila, que con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia llegaron al lugar para iniciar el proceso de restitución de derechos al menor. Afortunadamente no se detectaron lesiones a nivel físicos, pero sí por parte de la psicóloga se detectó una afectación psicológica. El menor empezó un tratamiento psicológico y quedó bajo el cuidado de un familiar. Es una tía materna quien asumía condiciones aptas para poder brindarle al menor y garantizarle la protección integral en su momento. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que descarten todo tipo de castigo que afecte la integridad física y emocional de los niños. Que deben pensar en otras alternativas para castigarlos por los errores o conductas que los niños realizan en su entorno familiar. La madre del menor podría perder la custodia del niño y también se encuentra bajo terapia psicológica. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que en medio de esta emergencia, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, pues se debe mantener un buen carácter, ya que nos obliga a tener una muy buena convivencia en el hogar y que nunca se debe recurrir a este tipo de castigos para lograr que sus hijos tengan una mejor conducta. Desde Neiva, Merce Trujillo, Noticias Caracol.
Gracias, Belsi. En la zona de frontera de Puerto Santander, la policía desplegó un enorme y muy grande operativo para tratar de contener las situaciones de violencia que se han presentado en las últimas horas. 9 personas fueron capturadas. Vamos a ir con Paola Tarazona. ¿Qué dijeron las autoridades, Paola? Precisamente lo que dicen las autoridades sobre este hecho es que fue capturado uno de los cabecillas urbanos. Señalan a alias El Yucpa de ser uno de los líderes de esta banda en la zona de frontera, pero también capturaron a un hombre identificado como alias El Gordo John, quien está relacionado, según las investigaciones de las autoridades, en varios homicidios. Fueron 9 los capturados en medio de los operativos que se desplegaron en la zona fronteriza de Agua Clara, Puerto Santander y Puerto Villamizar, en norte de Santander. Las autoridades señalaron que los detenidos hacen parte de la conocida banda criminal de los Rastrojos y estaban detrás del secuestro del ganadero Iván Cetina el pasado 25 de febrero. Con monitoreo aéreo, ARTs, drones, lo mismo que con la disposición principal, acompañamiento y apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación, se logró capturar a 9 miembros de una estructura de los Rastrojos, quienes, de acuerdo a la investigación, son los autores materiales e intelectuales del secuestro del ganadero Iván Cetina. Entre los detenidos estaría uno de los cabecillas de esta estructura criminal. En los allanamientos que se realizaron, se incautaron 5 armas de fuego, proveedores, munición, una granada de fragmentación, celulares, tablets con los que ellos se comunicaban y con los cuales coordinaban toda la actividad delincuencial. En esta misma zona de frontera han sido blanco de varios enfrentamientos armados, masacres y desplazamientos de habitantes desde el territorio venezolano hacia Colombia. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio, concierto para delinquir y porte de armas. Informó desde Cúcuta Paola Tarazona, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 2:27 vamos al complejo judicial de Palo Quemado, donde es presentado ante un juez el segundo capturado por el crimen de la enfermera Jenny Cerquera, ocurrido en el sur de Bogotá el 17 de mayo. Freddy Guerra, ¿qué es lo último? Daniela, lo último es que esta persona no aceptó cargos por el asesinato de la enfermera de 27 años, Jenny Cerquera, y quien ese día, hace 8 días exactamente, salía en bicicleta y por hurtarle le dieron un disparo en el pecho. Pero ¿qué dice el abogado defensor de las víctimas sobre este caso? Y en este momento se está solicitando la medida de aseguramiento a esta persona. Se formuló la imputación por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas, hurto calificado, agravado, y en la parte final de esa audiencia el presunto implicado no aceptó los cargos. Pues precisamente el capturado es Ángel Clemente Coronado y es de la parte norte del país, de la costa norte del país. Al principio se había dicho que era de ciudadanía extranjera, pero ya las autoridades confirmaron que es colombiano. En este momento el abogado de las víctimas solicita la medida de aseguramiento por los delitos que él mencionó. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Desde el complejo judicial de Palo Quemado, Freddy Guerra, Noticias Caracol. Gracias, Freddy. Mientras tanto, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, se conmemoraron ya 15 años del ataque armado en el Consejo de la Población. 5 personas fueron asesinadas en ese entonces. En la mente de Estela Puertas aún retumban los sonidos de las balas y los gritos de sus compañeros que buscaban escapar de un ataque por parte de la guerrilla. Agradece que ella y el bebé que llevaba en su vientre lograron ponerse a salvo. Hoy su hija tiene 15 años. A mí personalmente me dio la oportunidad de continuar con mi vida y especialmente darle la vida a ella, a este ser que llevaba en ese momento, que tenía 8 meses ya de embarazo. 20 días después, exactamente un día martes, nació mi niña, que hoy soy feliz y dichosa de tener a mi hija conmigo. El 24 de mayo del 2005, una camioneta en la que se movilizaban varios guerrilleros estacionó en ese lugar y de inmediato atacaron a la policía y a la alcaldía. Otro grupo ingresó a esta vivienda donde se encontraban sesionando los concejales e iniciaron el ataque.
Cada uno pues trató de buscar un sitio, pero como ahí era tan pequeño realmente el recinto, pues unos recorrieron hacia el fondo, hacia el patio, unos saltaron la pared. Los actuales concejales de Puerto Rico le rindieron homenaje póstumo a sus colegas. A las familias que sufrieron esta tragedia, darles las condolencias por la muerte del señor Gerardo Collazo Betancourt, William Villegas, Ausencio Larte, Silvio Mesa y Hernán Carabalí, quien era el secretario del consejo en esa época. Para la época en Puerto Rico fueron asesinados concejales, alcaldes, policías y militares. Tras el proceso de paz, la situación ha cambiado y esta comunidad intenta dejar atrás estos años de violencia. Y a esta hora en Medellín, los bomberos atienden una emergencia en el barrio Manrique. Un camión cayó sobre una vivienda. El accidente se presentó luego que el vehículo cayera en un hueco y rodara hasta chocar contra una casa. El conductor del camión resultó herido y los habitantes de las estructuras afectadas salieron ilesos.